Comenzó cuando tenía 6 años. Estaba en la escuela a media lección de lectura. Tenía demasiadas ganas de ir al baño. A mi edad, la mayoría de los niños de mi clase aún se orinaban encima. Siempre me volvía paranoico con respecto a avergonzarme en público a mí mismo de esa manera. Levanté mi mano y le pedí a mi maestra permiso para usar el baño. Tras el rutinario discurso sobre cómo debía haber ido a la hora de recreo, me dio las llaves al baño de acceso restringido, dado que era el más cercano al salón. Siendo la mitad de la quinta hora de clase, los corredores estaban vacíos. Yo solo era una cosa pequeña y escuálida en ese entonces. A veces tenía problemas con las puertas. Especialmente quitándoles el seguro, y forcejeaba por un buen minuto o dos tratando de lograr abrir la condenada puerta. En fin, mientras me sentaba en el inodoro, se apareció un golpeteo en la puerta. «Está ocupado», repliqué, incomodado por la interrupción. Entonces tomó lugar una pausa, y luego el golpeteo reincidió. Ahora era más rápido, más determinado. «Espera un minuto». El golpeteo se tranquilizó, y luego una voz contestó. «Déjame entrar. Ocupo entrar». El tono de quien hablaba era débil y sostenido. Un adulto que no reconocía. Pude haber tenido 6 años, pero también tenía una buena idea de la etiqueta de baño. En particular, que no debería dejar entrar a otra persona al mismo baño, mientras yo esté en él. «Vete». El golpeteo se intensificó de nuevo hasta que se asemejó al sonido de una batería. Escuché la voz gritando algo, sumiéndose más y más en su desesperación. «Déjame entrar. Solo abre la puerta, por favor». Para ese punto, estaba aterrado. El toquido y los gritos eran tan ruidosos, y, aún así, nadie vino a investigarlo. Eventualmente, mi profesora me vino a traer, enojada porque me había ido por casi media hora. Cuando me rehusé a abrir la puerta para dejarla entrar, trajo una llave de repuesto con la recepcionista, y luego me llevó a dirección, a la vez que avisaron a mis padres. Fui suspendido por el resto de la semana. Nunca le dije a nadie lo que pasó. No fue hasta un par de semanas después que tuve mi nuevo encuentro con este fenómeno. Estaba por celebrar mi 7º cumpleaños. Mi familia había organizado una parrillada en mi honor. Era un día gloriosamente soleado. Pero cuando habíamos arreglado todo en el patio trasero de nuestra casa, el carbón no se pudo encender. Mi papá me pidió que fuera a traer un poco de gasolina del cobertizo. Estaba bastante estrecho adentro, y no cupé del todo, así que solo lo abrí. Me puse de puntillas para alcanzar el estante con el recipiente de la gasolina y luego salí cerrando la puerta. Cuando me giré, un golpeteo apresurado tocó la puerta desde el otro lado. «Abre. Necesito entrar». Esta voz no era la misma que escuché hace un mes. Era más grave, más violenta y amenazadora. No dije nada y me alejé. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero me aterró. En tanto me iba, resonó un último toquido, como un puñetazo contra la madera, y escuché la voz de nuevo. «Pequeño bastardo. Te voy a quebrar la puta boca. Déjame pasar». Corrí de vuelta a la fiesta y pasé el resto del día viendo por encima de mi hombro. Como deben haber adivinado para este punto, había muchas de esas voces. En total, conté al menos 30. Solía encontrármelas alrededor de cada mes, rogando que se les dejase pasar por las puertas. Casi siempre, ocurría inmediatamente después de que cerrase una puerta detrás de mí, como si estas extrañas entidades me hubiesen estado siguiendo. Nunca le dije a nadie, pero, para ser honesto, me llegué a acostumbrar en cierta medida. Aún me sobresaltaba, y algunas de las voces me hacían sentir incómodo, pero sabía que estaba seguro siempre y cuando no abriera la puerta. De ciertas presencias me acostumbré tanto que hasta llegué a apodarlas. Había una que solía aparecer en la entrada de mi casa. Esta era de vidrio granulado y podía ver la silueta de un hombre de estatura media usando una gorra de algún tipo. Nunca hablaba, pero metía sobres de manera ocasional por la rendija del correo. Solo contenían pedazos de papel en blanco. Lo llamaba el cartero. Era uno de los más inquietantes. Si trataba de hablar con él, miraba hacia arriba abruptamente y empezaba a golpetear la puerta. Por lo general, no me metía con el cartero. 20 años más tarde, ya había retenido tanta normalidad como me había sido posible. Muchos amigos. Y hasta una relación intermitente con una muchacha que conocí el año pasado.
Nada mal para un tipo que solía levantarse a la mitad de la noche y escuchar intensamente ruidos que no puedes oír desde el otro lado de la puerta. Hace 3 semanas, desperté sudando y llorando, aunque no sabía por qué. Mi sueño había sido, por lo que recordaba, bastante normal, con la excepción de la sombra gigante que pronto eclipsó todo. Exactamente en el segundo en que mis ojos se abrieron, escuché el toqueteo en la puerta. Sin embargo, no uno normal. Este era primitivamente enardecido. ¿Quién anda ahí? Por favor, ayúdanos. Estaba sorprendido. Era la voz sadista e irritada que recordaba del cobertizo de mi padre en mi 7º cumpleaños, pero se sentía genuina, sincera. Acarreaba un tono adolorido, también, como si la persona que hablaba hubiese sido herida gravemente. Me encontré a mí mismo quitándome las sábanas para levantarme, pero dudé. Nunca me había sentido tentado a abrir la puerta. Supongo que, de niño, me había tallado tan agresivamente la idea en la cabeza de que lo que yacía del otro lado de la puerta era malvado, que fue un reflejo. Para ser honesto, estuve a punto de dejar entrar a esa cosa en mi habitación. Me contuve, al final. Empeoró. Solo 2 días después, estaba en la tienda de mi esquina. Venía de pagar por una botella de leche y el periódico, cuando una fuerza tremenda azotó la puerta de entrada de la tienda. Simultáneamente, una voz comenzó a gritar un chillido duradero y estridente. Me volteé para ver la puerta, pero habían tantos volantes pegados sobre el vidrio, que solo pude distinguir la figura de una mujer en el otro lado arrojando sus palmas contra las ventanas. El cajero se me quedó viendo como si estuviera loco. Le pregunté si podía usar su baño, murmurando una justificación a medio pensar, y me escondí ahí por 10 minutos hasta que los gritos cesaron. Hubo 4 incidentes más entre ese momento y ahora. Una mezcla de gritos y ruegos. El cartero llegó, también. Tocó, cortésmente, antes de deslizar su cuarta usual por la rendija del correo. Luego otra. Luego otra. Un total de 10 sobres de Manila limpios. El cartero esperó unos minutos, tocando ocasionalmente, y luego partió. Cada sobre contenía una hoja de papel A4. Pero alguien las había rayado con un lápiz tinta negro, garabateando y sombreando con tanta desesperación que se podían ver las manchas de lágrimas difuminando distintos espacios. Las devolví a los sobres y traté de sacarlo de mi mente. Hace poco, la puerta de mi habitación tembló violentamente. No fue, sin embargo, un grito, un aullido o un rugido lo que escuché. Solo fue llanto. Docenas y docenas de voces sollozando en silencio. Otro golpe aterrizó en mi puerta. Yeso se agitó desde las paredes y cayó agónicamente hasta la alfombra. Aún así, ninguna súplica o trueque. Solo sollozos. Otro toquido. Salté desde mi silla. Otro. Una grieta fina partió el marco de la puerta en una esquina. Mi teléfono comenzó a sonar y escuché un rasgado agudo en el vidrio de mi ventana detrás de las cortinas. Traté de contestar el teléfono, pero eran simplemente más voces llorando, más no sollozando, sino vociferando bajo el efecto del terror y la angustia. Colgué, pero siguió sonando, así que le saqué la batería. Coloqué la mayoría de mis muebles contra la pared y la ventana. 3 horas después de que este último intento por ingresar inició, el golpeteo no había sido abatido, ni los lamentos. Mi barricada mediocre podría ser hecha a un lado en cuestión de segundos. Otro toque. ¿Qué es lo que quieren esta vez? Pensé. Otro más. ¿Me quieren herir? Se ven temerarios, casi más malignos que veces anteriores. Otro. ¿Qué pudo haber causado esto? Quizá deba abrir la puerta. Otro. Quizá deba dejarlos entrar. El silencio lo ahogó todo. Me di cuenta de que incluso el llanto había cesado. Por un minuto completo, me quedé ahí sentado. Luego me paré, me apresuré hacia la puerta, ansioso por escapar de esa situación claustrofóbica. Quizá debería ir afuera, donde podría distanciarme de puertas y del maldito golpeteo. Removí la barricada y le di vuelta a la perilla. Cerrada. Arrodillándome, di un vistazo por la rendija. Más allá de la puerta de mi habitación no se encontraba el corredor que solía recordar, sino otro cuarto. Alguna especie de biblioteca o clase, creo. Se veía desocupada a excepción de una niña sentado y leyendo, dándome la espalda. Llamé a la puerta. Oye. ¿Tú puedes abrir? Me vio por encima del hombro. Reiteré. Sí, ven. ¿Puedes abrir la puerta por mí? No puedo, estoy en detención. No se supone que hable con nadie.
Se dio la vuelta. Confundido y exasperado, me levanté. Un estallido sonoro fracturó el silencio una vez más. Sonó como un puño siendo estampado contra el cristal. Mi ventana. Lo escuché de nuevo, pero esto no era el toqueteo frenético de alguien queriendo entrar. Tampoco se percibía como un intento por irrumpir en mi alcoba. Sea lo que sea que estuviera más allá de la cortina y el vidrio, sabía que yo estaba aquí, y que temía. Cada puñetazo y cada grieta me conferían su deseo depredador y de sadismo básico por querer aterrarme. Me volteé a la puerta y comencé a golpetearla apresuradamente. Oye. Déjame entrar, sí. En serio necesito que abras la puerta. Espero que les haya gustado el vídeo. Si les gustó recuerden darle like y suscribirse. Si tienen una idea para un próximo vídeo déjenla en los comentarios. Yo soy Joe. Y les deseo buenas noches.